Muy bien, esos han sido los títulos del día de hoy y ya hemos hablado de la cuestión de los trabajadores estatales que están reclamando que mañana van a hacer un paro y una movilización y hemos dicho, como siempre, tenemos siempre a la persona más autorizada para hablar del tema, en este caso Hugo Godoy, quien es el titular de ATE a nivel nacional. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Bien? Bien, bien, buenas tardes, gracias por la invitación y por lo demás autorizada. Sí, bueno, es una persona que institucionalmente puede hablar del asunto. Bueno, ¿qué esperan para la movilización de mañana? Contaros un poco de qué se trata. Bueno, verdaderamente la situación que estamos atravesando los trabajadores estatales en particular y los trabajadores en general es muy grave. Porque esta ola de despidos que desencadenó nuevamente, ya había habido una mucho más grande en el año 2016 por parte del gobierno de Cambiemos, pero esta nueva ola de despidos que tiene la misma característica que aquel en el sentido de que empiezan por los trabajadores estatales y siguen por los trabajadores del sector privado, porque se habilita desde el gobierno el comportamiento de las empresas de manera persecutoria sobre los trabajadores, sino que además en esta oportunidad se agrega el hecho de que ya están cerrando organismos del Estado y están vaciando organismos del Estado y derivando funciones de los organismos del Estado hacia el sector privado, en una forma de privatización directa en algunos casos e indirecta en otros. Lo que hablábamos del INTI, por ejemplo, recién. Lo que decíamos del INTI. El INTI es un organismo que cumple fundamentalmente dos funciones: la apoyatura para la investigación y el desarrollo científico y tecnológico de las pequeñas y las medianas empresas industriales en nuestro país, y por otro lado el control de calidad de todo lo que ingresa en el país, lo que se produce por parte de las empresas. Lo que están haciendo en la práctica es que esas funciones no solamente están despidiendo trabajadores, sino que esas funciones las transfieren a los empresarios, con lo cual se van a quedar de los dos lados del mostrador, produciendo y controlando lo que ellos mismos producen. Una situación similar se da en el SENASA. En el SENASA, que es el organismo que controla la sanidad animal y la sanidad vegetal, tanto para exportar como para importar, como los productos que se producen para el mercado interno, muchas de las funciones que realiza el SENASA de control fitosanitario las transfieren al sector privado o las pasan a fundaciones también del sector privado, y en otros casos mucho más grave. En Fanazul cerraron la fábrica de Fanazul, una fábrica que reúne a 250 trabajadores, es una fábrica de explosivos importante para el complejo de fabricaciones militares, implica el 20% del complejo industrial de fabricaciones militares, sino también importante para el desarrollo de la actividad minera en el centro de la provincia de Buenos Aires, que es una de las principales actividades económicas en esa región. Ahora, se sabe dónde apuntar, ¿no? Digo, cuando el gobierno decide privatizar estos espacios, son lugares estratégicos los que está privatizando. Bueno, exactamente. En las minas de Río Turbio no solamente echan 500 trabajadores, sino que paralizan la explotación de la mina, paralizan las obras de la usina alimentada a carbón y alimentan los negocios con empresas ligadas al gobierno para desarrollar la energía eólica en esa misma región. O sea, eligen en función de los intereses de las empresas amigas, nacionales y transnacionales amigas del gobierno. Ahora, esto tiene su correlato también en el plano privado. ¿Por qué? Porque las empresas reproducen el mismo esquema. En el ingenio San Isidro, en Salta, 750 trabajadores y 1.700 indirectos que trabajan en la zafra. La empresa multinacional de origen peruano cierra y declara que no tiene dinero para seguir explotando porque no le es rentable la empresa. Y en Jujuy, el ingenio Ledesma, que es el ingenio más grande de Latinoamérica, también hace una denuncia del convenio colectivo de trabajo diciendo que
está sufriendo pérdidas y que entonces tiene que producir una modificación a la baja del convenio colectivo. Y mientras tanto echa un centenar de trabajadores. O sea, todo esto amparado por el Ministerio de Trabajo. Podemos dar otros ejemplos, no quiero aburrir con esto, pero lo que quiero es asociar que hay una política deliberada de reestructurar el Estado en función de las necesidades y de los intereses de las empresas transnacionales amigas del gobierno y de promover en el ámbito privado una forma de mayor extorsión sobre los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Todo esto sobre la base del mismo discurso, digo, cada vez que hay achicamiento del Estado, vaciamiento, sobre la base del discurso de los ñoquis, de que sobran trabajadores, digamos que esto es por lo menos un discurso permanente por parte del gobierno, avalado por cierto blindaje mediático también, ¿no? Sí, sin ninguna duda, es así. Yo creo que se le está cayendo a pedazos ese argumento porque no lo pueden sostener. Que eran todos ñoquis los 250 trabajadores de fabricaciones militares. En el INTI, la totalidad de los directores y responsables de los programas del INTI, las autoridades operativas de segundo y tercer nivel, reconocieron la injusticia de esos despidos. Echaron a los delegados de ATE y a la militancia sindical en el INTI porque eran ñoquis, echaron la mitad de la conducción de la SICOP en el Hospital Posadas, más de la mitad, porque eran ñoquis. No, evidentemente ese argumento se está desarmando, se está derritiendo como un cubito en estos días de calor, porque no se los cree nadie. De hecho, ya en Azul, en Río Turbio, ya no son solamente las movilizaciones de los trabajadores afectados, son los pueblos que se están movilizando. Hay puebladas porque se está afectando la vida de esos pueblos, el futuro de esas ciudades. En algunos casos de una importancia estratégica fundamental como es Río Turbio, una localidad fronteriza en la Patagonia Argentina. Además, se despide a trabajadores del Estado porque supuestamente son ñoquis, no trabajan y que es un gasto para el Estado, ¿no? Entonces despiden a esos trabajadores, se ahorran esa plata y a los 5 días salen a decir que tienen que hacer un ajuste porque no hay plata. Entonces, ¿cómo? Si despedís a toda esa gente que supuestamente eran ñoquis, que era un gasto para el Estado, y después salís a decir que tenés que hacer un ajuste porque no hay dinero, porque no hay plata, o tenés que salir a pedir plata afuera, ¿cómo se vinculan ambos discursos? Si a eso que decís vos le agregamos lo siguiente, en el año 2016 echaron 15.000 trabajadores en el Estado Nacional. Al final del año, cuando el gobierno da el informe de la cantidad de personal que hay en el Estado Nacional, solamente se había reducido el personal en un 0,4%. O sea que la cantidad de personal era prácticamente la misma. Claro. ¿Qué sucedió? Echaron a 15.000 trabajadores con sueldos de 10.000 pesos y contrataron a casi la misma cantidad, pero con sueldos de 60.000 pesos, claro, en cargos jerárquicos del Estado. Entonces, en realidad lo que está haciendo es un clientelismo para los niveles gerenciales en el Estado, mienten descaradamente y lo que están haciendo es una reestructuración del Estado para transferir actividades que hace el Estado para el negocio de empresas amigas del gobierno. Esa es la realidad. Y para nombrar gerentes, funcionarios y militantes del PRO claro, y estructurar el Estado clientelar de este nuevo tiempo. Ahora, me gustaría tratar el tema paritaria. Digo, ya, si bien el gobierno no ha dado por lo menos una definición oficial sobre el tema o qué es lo que va a ofrecer, a través de muchos voceros mediáticos o algunos medios afines, han dejado trascender que lo que ofrecerá el gobierno es un 15%, ¿no? Por lo menos es lo que se habla o lo que se ha dejado trascender. Ante esa oferta, digamos, claramente está por debajo de las aspiraciones de los estatales y de tantos trabajadores, ¿no? Sí, es más, el presidente Macri y la gobernadora Vidal habían dicho que el aumento debería ser de un 10, 11%. En el presupuesto está. Eso lo dijeron a fines del año pasado. Tuvieron que modificar la pauta, reconocer que la inflación, según ellos, va a ser del 15%. No va a ser ni del 15 ni del 17. La inflación este año va a superar el 20% y se va a aproximar
a la del año pasado, que fue del 24,8%. ¿Por qué? Porque la suba de tarifas, la suba del dólar, precio por del ejemplo, petróleo, la devaluación del dólar, el aumento sobre los combustibles impacta sobre el conjunto de la economía. ¿Y ellos no son conscientes de esto? No, son conscientes. Lo que pasa es que mienten deliberadamente, de manera consciente y sistemática le mienten a la gente. Por lo tanto, frente a esa realidad, a esta realidad de despidos, de querer bajarnos los salarios, de modificar los convenios colectivos a la baja, de generar hambre. En la Argentina ha crecido el hambre. Más del 50% de los pibes menores de 14 años en nuestro país son pobres. Entonces, frente a esta situación, bueno, hemos decidido, no solamente ATE, todas las organizaciones de la CTA Autónoma, sindicatos como el Sindicato del Neumático, los agentes de propaganda médica, los azucareros del norte argentino, los docentes universitarios, los docentes de la ciudad de Buenos Aires, vamos a parar y movilizar. Y mañana vamos a movilizar también con las organizaciones sociales, que tempranito van a venir a La Plata a reclamarle a la gobernadora Vidal que no siga destruyendo planes sociales, y luego se van a sumar con nosotros cuando en las primeras horas de la tarde estemos confluyendo desde 4 caravanas que van a salir de los lugares de conflicto, el INTI, el SENASA, el Hospital Posadas, el municipio de Quilmes y otros municipios de la provincia donde también se han producido despidos. Confluyamos en Plaza de Mayo para reclamar basta de despidos, no a la reforma laboral, retiren ese proyecto del Congreso, deroguen la ley de reforma previsional y que haya paritarias libres. Esto es lo que vamos a plantear mañana y que esperamos conmueva al país, porque estas movilizaciones, a diferencia de otras, van a ser movilizaciones y paros en todo el país. Ahora, bueno, la de mañana va a ser una movilización muy grande sin duda, si se viene otra movilización muy grande dentro de unos días, que quizás fue convocada en principio más por Hugo Moyano y después se fueron sumando otros sectores. En este caso ustedes han decidido no sumarse, no hacer causa común en este caso con esa otra movilización. Esa es una movilización que convoca el sindicato camionero. Todavía nosotros no hemos resuelto porque estamos concentrados en garantizar que la medida de mañana se desarrolle con potencia en todo el territorio nacional y porque nosotros no participamos de aquellas cuestiones que no discutimos. Creemos que si hay condiciones para discutir los objetivos, bueno, ahí habrá que definir. Por ahora, nuestra prioridad es la marcha de mañana y construir la unidad con la certeza de que vamos a pelear y después de la movilización, si el gobierno no cambia, vamos a seguir peleando. Esa certeza, con todas las organizaciones que nos vamos a movilizar mañana, la tenemos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por venir, Hugo, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, y recién pensaba, ¿no?, que no es casualidad que se hagan estos despidos masivos antes de hacer la discusión paritaria. Porque también es una forma de presionar a los trabajadores y decirles, mirá que yo despedí toda esta gente. Si no cerrás por el 10-15%, te podemos llegar a despedir. Me parece que es una manera también extorsiva de amenaza hacer despidos masivos. Ya lo hicieron en el 2016 y ya lo hicieron en el 2017 también. Antes de una discusión de paritarias se hace una ola de despidos para que los trabajadores estén preocupados por lo menos a la hora de discutir el salario, ¿no? Exactamente. Esto además que se suma a una ola de despidos en distintos sectores privados también, digamos, ¿no? Realmente es preocupante la situación de los trabajadores hoy por hoy en el país. Vamos a ver cómo sigue todo esto, ¿no? Así es. No hay muchos medios aquí en La Plata que te lo cuenten, por eso volvió Dos Mitades, es el hashtag del día de hoy. Vos te puedes sumar a través de nuestro Twitter, así que comunícate ahí con nosotros. En el próximo bloque, los despedidos del INTE van a estar aquí sentados con nosotros, ¿sí? De las paredes, en el pan, en el león, en el cuore, la